Hoy traemos al presidente de Hostelería de España, a José Luis Izuel, un extraordinario profesional que él dice que muchas veces yo me dedico a predicar, pero es que él lleva ya muchos años predicando y sobre todo defendiendo a capa y espada el sector y teniendo un gran protagonismo precisamente en esta pandemia en la que ha tenido un papel relevante defendiendo a un sector que ha sido muy maltratado por este virus y del que hemos tenido conocimiento precisamente por el gran trabajo que ha hecho la Federación y sobre todo el presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Un placer, bien, de maravilla. Aquí en tu casa, oye. Oye, el turismo es una cuestión de Estado. Sin ninguna duda, ¿no? Seguimos siendo una María, como digo yo, porque, en fin, la María era esa asignatura, en fin, que tenía poca importancia, ¿no? Pues el turismo, desde el punto de vista presupuestario, tenemos unos presupuestos muy ridículos y, como decía un político que ahora no se puede nombrar, ¿no? Pues sin dinero no hay política, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos poca importancia presupuestaria y eso habla un poco de la importancia real que tenemos en los gobiernos. Pero esto se puede traducir a los ayuntamientos, a las comunidades. Todo el mundo habla del sector estratégico. El gobierno, el turismo es estratégico, lo cuentan todos nuestros políticos, pero la realidad es la que conocemos, que los presupuestos son muy bajos, muy poco presupuesto y así se pueden hacer pocas políticas. Precisamente de eso hablaba antes Juan Roldán, uno de nuestros tertulianos, es con lo que yo he iniciado también el programa, la necesidad de tomarnos muy en serio el sector del turismo, uno de los grandes motores, si no el motor más importante de la economía en España, y por lo tanto la necesidad imperiosa de tener un Ministerio de Turismo. Lo hemos demandado, ¿no? Yo creo que tendría que ser pues una vicepresidencia relacionada, yo creo que con Moncloa, con el aparato económico de Moncloa, donde se pudiera... El turismo es absolutamente transversal, ¿no? Afecta cada decisión que se toma, o muchas decisiones que se toman en muchos ministerios afecta al turismo, ¿no? Yo siempre digo, tendría que haber una gorra turística en cada ministerio, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener un peso de potencia, en fin, algo relacionado con el que manda definitivamente si es el presidente del gobierno, que entendemos que lo suele ser, ¿no? Así que por ahí irían los tiros y yo creo que esto finalmente se va a tener que adoptar, porque estamos hablando que el turismo va a seguir creciendo, va a seguir tirando del carro, va a seguir tirando de la economía. A pesar que a algunos les duela, es que esto ha venido, no somos deslocalizables, somos un país envidia del mundo y por lo tanto, bueno, pues ese peso mayor que va a tomar, sin ninguna duda va a requerir que se tomen las cosas en serio, ¿no? Le decía a Reyes en alguna conversación privada que teníamos que si se peleaba mucho los martes con su amigo Pedro. Yo creo que Reyes se pelea poco, es muy obediente. Yo le digo un día, mira que te hemos loado y te hemos dicho muchas virtudes. Una que no te habíamos contado es que eres muy obediente. Ahora igual necesitábamos una ministra más desobediente, más desobediente, pero bueno, en fin, es lo que es, tiene ese talante. ¿Estás de acuerdo conmigo en que de todos los últimos gobiernos que hemos tenido, la ministra Reyes Maroto es la que más está trabajando por el sector turístico, más en serio se lo ha tomado y más hincapié ha hecho? A ver, es sensata, es trabajadora, yo creo que nadie duda, pero pesa poco. O sea, no solo pesa poco porque es delgada, sino que tiene poco peso político. Nos hubiera gustado pues un ministro con un poco más de peso dentro un poco del organigrama, ¿no? Y es difícil entender que un ministerio como el que preside Reyes Maroto, con ese peso, estamos hablando que ya acumula probablemente en torno al 40% del PIB. Por lo tanto, pues bueno, es difícil. En fin, tenía que ser alguien, tenía que darle un poco más de cancha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que es muy buena ministra, muy buena gente, sobre todo, por encima de todo, muy buena gente, sin ninguna duda. Sí lo es. Una persona cercana, trabajadora, sensata y comprometida bueno, con el sector. Vamos a ver. José Luis, ¿a qué retos se enfrenta la hostelería en el mundo? Bueno, acabo de venir hoy acabo de llegar de Lyon, de una asamblea general de lo que es la patronal europea, donde hemos coincidido 100 personas. Pues mira, curiosamente y sorprendentemente, los problemas prácticamente son comunes, ¿no? Hoy hablábamos por un montón de países. El problema, por ejemplo, una cosa curiosa, ¿no? Es un poco también para los que nos señalan, ¿no? De la falta de personas que quieren trabajar en el sector es absolutamente ya de manera, pero alrededor nuestro, en todos los países tienen el mismo problema. Tenemos un problema demográfico, primer problema serio, y desde luego que si pagáramos más seguramente, pero que no arreglaríamos el problema, ¿eh? Lo digo porque, bueno, si estamos hablando de convenios muy por encima de la media siguen teniendo muchísimos problemas y convenios muy bajos tienen los mismos problemas. Por lo tanto, no es un
o no solo es un problema pagar más, que nos encantaría poder pagar más, ¿no? Y luego, bueno, pues esa inseguridad que se está dando, esos miedos, esa focalización, aquí desde luego lo ha habido, somos todos conscientes, yo creo que toda la ciudadanía, todo, en fin, todas las personas se ve claramente que nos han demonizado, de nuevo ahora con las malas noticias. Hombre, que se esté implantando pasaporte COVID ya en 8 comunidades, se terminará implantando en todas, y que solo se pida en la hostelería prácticamente, pues hombre, dice un poco que de nuevo nos vuelven a señalar, ¿no? Yo digo, hombre, el pasaporte COVID está bien pedirlo, se ha implantado en países donde la necesidad era perseguir a los que no se vacunan, castigarlos, pero no es el caso de España, ¿no? Pero bueno, yo digo, entre limitarnos y pedir el pasaporte como si nos tenemos que vestir de lagarterana, ¿no? Solo faltaría eso. ¿Pasaporte COVID sí o no? A ver, no lo vemos lo adecuado, pero si se nos va a limitar, pues bienvenido sea, pediremos el pasaporte COVID o lo que haga falta. Hostelería y el sector de la hostelería, corrígeme si me equivoco, creo que representa un 6,2% del sector turístico, representa 129.000 millones de ventas, 1,7 millones de empleos y el 64% del empleo del turismo. Sin ninguna duda, las cifras son así. Solamente eso, hay un dato que es significativo. En 20 años la hostelería ha duplicado el empleo, en 20 años. O sea, habrá pocos sectores maduros que haya tirado del carro con un 15% solo de establecimientos. O sea, que en 20 años hemos crecido, es verdad que se van cerrando cada vez más bares, pero se abren otros modelos. Un modelo de restauración, crece mucho la restauración con ocio, restauración con copas, esos locales mixtos cada día más presentes en nuestras calles. Y bueno, duplicar el empleo en un sector como el nuestro, pero es que esto va a seguir creciendo. O sea, somos muy intensivos en mano de obra, tenemos dificultades, tenemos muchos deberes por hacer, tenemos muchas cosas que mejorar, sin ninguna duda, pero va a pasar que el turismo va a seguir creciendo. El turismo, esto es imparable. O sea, se van a incorporar millones de personas cada año a hacerse turistas, a viajar. Bueno, cuando esto se normalice, volveremos a liderar el mensaje. Y nosotros somos un sector que somos envidia del mundo. La hostelería de España, que yo acabo de venir de Francia hoy, con todo mi respeto, les damos un baño por todos los lados. José Luis, con estos datos que yo estaba dando, ¿a qué retos se enfrenta hoy por hoy y después de esta pandemia la hostelería en España? Porque ha sido un momento muy difícil, se ha pasado muy mal, como bien dices, se han cerrado muchos establecimientos, representa 1,7 millones de empleos en España, con lo cual tenéis un peso específico muy importante en la economía y en el sector. ¿A qué retos os enfrentáis, consideras tú que os enfrentáis, y qué demandáis también a las instituciones y al gobierno para poder salir de esta situación? Bueno, el mayor reto yo creo que es normalizar, volver a la normalidad. Hoy vemos que de nuevo se empeora todo el turismo internacional, todos los viajes, pero es verdad que el turismo de interior, que el usuario de la hostelería, en la hostelería prácticamente el 70% es un consumo interno, es de nuestro vecino, de los que nos rodean, y un 30% representa el turismo. Sigue habiendo afecciones, luego lo primero y principal, en fin, normalizar, porque necesitamos encontrar la senda económica de la normalidad. 2, estamos en vísperas de los ICOs, no han llegado las ayudas, o han llegado en pocos territorios han llegado las ayudas, ha sobrado. A nivel peninsular, sobre el 50% de las ayudas no se han otorgado, sobran 2.500 millones. Decimos al gobierno sí o sí, oiga, esto es para el sector, lo necesita el sector, todos somos conscientes, oiga, modifiquen los criterios, prorroguen ese plazo 6 meses hasta el mes de junio, oiga, y que hagan que muchas empresas más se puedan sumar a las ayudas, porque las condiciones advertimos ya desde el minuto 1 que eran complicadísimas y que no iban a llegar, y así se va a confirmar. Los ICOs, las jornadas económicas, el sector ahora está muy endeudado con una situación financiera complicada. Como digo yo, el sector está cicatrizando, o sea, tenemos muchas jornadas, muchas pérdidas de sangre, de económicas, y por lo tanto, bueno, pues estamos en un momento delicado, pero confiaos plenamente que de nuevo el sector va a seguir siendo lo que era, va a seguir tirando el carro. En fin, se van a quedar muchos por el camino, pero vamos a seguir siendo el sector que más felicidad vende como ningún otro, que es nuestro deseo. José Luis, hay una cuestión que me preocupa muchísimo. La gastronomía es un eje fundamental dentro de la promoción de España, dentro de la marca España, y uno de los grandes ejes vertebradores, primero de este país, y segundo, una de las grandes motivaciones por las que los viajeros vienen a conocernos. ¿Qué pasa con el personal de sala? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Qué pasa con la transformación digital en los establecimientos? Hay creo que más de 300.000 establecimientos en España. ¿Qué pasa con la transformación? ¿Qué pasa con la formación?
y por qué no estamos encontrando personal cualificado para cubrir las plazas que en estos momentos creo que se están demandando, que están en torno a 400.000 puestos de trabajo que todavía no se han podido ocupar. No, ahora estamos en cifras, estaríamos en 170.000 empleos menos que antes de la pandemia, unos 100.000 más o menos que no se han incorporado al sector y en torno a 110.000 y 60 y tantos mil que estaban en ERTES en el último dato. Ahora habrá aflojado, en fin, confiamos que pronto que todo se normalice, ¿no? Pero es verdad que hemos hecho cosas, pues no se han hecho cosas mal y se han dejado de hacer muchas cosas, somos poco atractivos, difícil de conciliar. El nivel salarial siempre es mejorable, yo siempre digo siempre, en fin, siempre es mejorable, todo el mundo quiere ganar más dinero, pero nuestros horarios, nuestros turnos partidos y luego trabajar los fines de semana. Luego hay sectores donde no se necesita formación, que están tirando del carro, la logística, en fin, el paquetito que todos pedimos con mucha gracia, pero evidentemente se necesita un montón de gente que esté repartiendo, que llegue, que en fin. Por lo tanto, bueno, pues tenemos muchos deberes que hacer, mucho trabajo que no se ha hecho, tenemos que ser más atractivos. La sala absolutamente abandonada, poco prestigiada. La cocina tiene esa patina gracias a la tele, gracias a Arguiñano, gracias a Masterchef, gracias a lo bonito, aunque la cocina es lo más duro que hay en la hostelería, lo más complicado. Esto de ser chef, pues hombre, está muy bonito, muy bien, pero que chef no hay demasiados. La cocina es un trabajo duro, pero bueno, se ha logrado que los críos, bueno, pues se miren y en fin, la formación reglada está llena de críos aprendiendo para cocineros. Bueno, pues tenemos muchos deberes porque la sala es también atractiva, engancha. Bueno, pues tenemos que revisar un poco todo lo que está pasando. Yo creo que, como digo, tenemos muchos deberes por hacer, muchos deberes y estamos dispuestos a hacerlos. Tenemos que tener un plan de formación serio, un plan de formación, pero que sea útil, porque se ha dado miles de horas de formación diseñadas en el despacho de un funcionario que lo mismo diseñaba esas que las de las vacas, que las del sector, en fin, pesquero, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos en víspera de exigir que haya planes de formación. Es un sector que necesita una formación continua, permanente, porque todo va cambiando. Hasta de moda los gin tonics, el corte de jamón, y ahora pues va a llegar otra cosa, sin ninguna duda, los baos, el no sé qué. Un sector muy dinámico y entonces necesitamos planes, pues bueno, atractivos, cortos, intensos, pero que sean los planes que necesitan las empresas, no lo que diseña un señor en un despacho, ¿no? Me quedan escasamente 2 minutitos para terminar esta entrevista. José Luis, ¿qué le pedirías tú, por una parte a las instituciones, por otra parte a tu propio sector y a los que forman tu sector? Porque claro, siempre vemos al final el error en los demás, pero nosotros mismos debemos de hacer para construir, ser críticos constructivos y poner de manifiesto que hay cosas que estamos haciendo mal. Sin ninguna duda, yo siempre digo todo es mejorable, ¿no? Pero también empeorable, ¿no? O sea pero el sector tiene que hacer una reflexión. Yo creo que ha iniciado un camino de esa apuesta por la calidad que tiene que ser el único camino. La calidad no es comprar el mejor pescado ni la mejor carne, sino la calidad es un círculo de calidad, tener un buen servicio, un buen camarero, un buen ambiente, unos baños limpios, hermosísimos en la medida de lo posible, locales bonitos, atractivos, que eso no significa gastar dinero, sino que no se quede todo soleto, todo cutre, todo, en fin, hasta hay locales antiguos que son súper atractivos, ¿no? Pero sí apostar por la calidad, pero hablando siempre de ese círculo, que es una calidad global, entera, dar lo mejor posible y lo que esté relacionado con el precio que queremos, tener unas plantillas formadas, motivadas, que la gente disfrute trabajando, pues que esos son los deberes sí o sí que necesitamos. A la administración nos tiene que cuidar un poco más de lo que nos ha cuidado. Necesitamos esas mal llamadas ayudas que en realidad son compensaciones a todo el daño que se nos ha hecho, todo el daño que nos ha hecho la pandemia, y los que han tomado las decisiones, no nos podemos olvidar, tiempo tendremos. Y oye, la hostelería es resiliente total, somos un sector positivo, sin ninguna duda va a salir de esto. Hace poco un CEO de una compañía me decía, nosotros apostamos todo por la hostelería, es una gran compañía. ¿Sabes por qué? Porque de todas las crisis la hostelería siempre sale para adelante, siempre tira del carro. Así que vamos a seguir siendo eso. Somos envidia del mundo, tenemos que seguir siéndolo con más potencia si cabe y por lo tanto pues tenemos que trabajar codo con la administración para mejorarnos como sector. Es un sector de sueños, es un sector de ilusiones, es un sector en el que se generan yo creo que muchas sonrisas, al final la hostelería es así, pero para seguir haciéndolo
quizás a lo mejor deberíamos sentarnos y analizar seriamente por qué la gente no se reincorpora. Quizá lo has comentado tú antes, salarios, turnos partidos, difícil conciliación, no sé, a lo mejor el sector debería plantearse seriamente que es tiempo de cambiar, de escuchar y de cambiar de una forma clara, porque si no quizás haya mucha gente que no vuelva nunca más. Bueno, pues hay que hacer una revisión profunda, sin ninguna duda, pero va a ser difícil dejar de trabajar los sábados por la noche. O sea, esto no hay que darle vuelta. Y los domingos y cuando todo el mundo está de fiesta, nosotros cada vez trabajamos más, además nos concentramos más en los festivos, en los fines de semana. En fin, somos el sector que somos, pero sí que es verdad que necesitamos hacer una reflexión. Y tenemos un problema serio, porque tenemos un problema demográfico de poca incorporación de gente joven y además un modelo de incorporación mucho más tardío. Cuando yo era crío, todos trabajábamos en cuanto sabíamos andar, que decía aquel. Ahora las críos se incorporan mucho más tarde, son chavales ya más adultos, se trabaja. Yo lo veo por mi familia, mis sobrinos, incluso mi propio hijo, que no han picado en su vida, ¿no? Están cumpliendo 19, 20 años, en fin, con todos mis respetos, teniendo trabajo cerca, porque lo tenemos cerca de casa, ¿no? Déjame que te pregunte la última, porque me viene a la cabeza si la solución está en buscar el personal fuera, si hay que llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para que flexibilice precisamente la entrada de inmigración formada y preparada con su contrato de trabajo y con todas sus condiciones evidentemente legales que vienen y que cada vez están pisando más fuerte en países como Colombia, como Perú, como Costa Rica, gente que para la hostelería, para la restauración se están formando en sus países de origen y pueden ser la solución para España. Bueno, en el tema de los contingentes, sin ninguna duda vamos a necesitarlos, sí o sí. Vamos a retroceder pues 10, 12, 14 años cuando traíamos contingentes de toda Sudamérica y tendremos que abrir a más países. La pena es un poco que, pues, que en África o en Asia es difícil el tema del idioma, pero nos van a tener que facilitar la posibilidad de traer contingentes, que hay mucha gente bien formada, que hablan español y que están dispuestas a venir aquí a trabajar en nuestro sector y a ser felices, porque al final necesitamos gente que la hagamos felices ofreciéndole el trabajo que le ofrecemos. Por lo tanto, bueno, pues sin ninguna duda esto se va a abrir el melón, a pesar de los datos de los 3 millones, no sé cuántos parados, del montón de... Porque, oiga, entre los parados, el 90% a todo el mundo le pregunta, ¿usted trabajaría en hostelería? ¿Usted qué sabe hacer? ¿Usted trabaja en hostelería? Todo el mundo dice que sí, pero luego cuando van a ofrecer un trabajo, yo eso no. Entonces, bueno, pues, en fin, sin ninguna duda vamos a tirar por ahí también. ¿En el año 22 recuperamos el sector? Hombre, el sector hasta el 23. El 22 va a ser el año de la recuperación, no tengo ninguna duda. Yo he hecho ya un Twitter, viva la hostelería, el año 22 recuperación, pero totalmente va a tratar un poco más por todo el tema de los sectores donde está el turismo internacional. Estoy pensando hoy en Canarias, la dificultad de viajar, Baleares, esto va a costar un poco más. Un mensaje para todos los telespectadores. Tienes ahí la cámara para ti, un mensaje para todo el sector y para los telespectadores, que además deben de consumir y deben de viajar y deben de ir a nuestros restaurantes, hombre. Bueno, somos el sector que más felicidad vende, lo vuelvo a repetir, hay que hacer uso de la hostelería, hay que disfrutar, hay que quedar, hay que compartir, nos define como país, nos define nuestra forma de vida, ¿no? Así que como sector vamos a seguir tirando del carro, una apuesta firme por hacer las cosas mejor, por hacer un sector envidia, somos envidia del mundo, lo tenemos que seguir siendo, y el deseo que este país siga teniendo camareros, porque eso somos un sector que mide la temperatura económica, pero lo que más mide es el estado de ánimo de este país. Cuando la hostelería va bien, este país es más feliz, este país va mucho mejor. Así que mucho ánimo, salir a disfrutar esas cañitas, esas terrazas, esa gastronomía que seguro que nos hace más feliz. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España, que hoy ha querido estar con nosotros aquí en Movistar Plus, el canal 125, Negocios Televisión, en Miradas Viajeras. José Luis, como siempre un placer. Mira que aprendo de ti cada vez que hablo contigo. Muchísimas gracias. Y yo de ti, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Vamos a continuar nuestro camino, vamos a hacer una parada en nuestro itinerario, pero no os mováis, tenemos mucho que contaros, muchos viajes nacionales, internacionales, tenemos que ir a conocer un nuevo patrimonio de la humanidad y tenemos además también más personajes, planes y muchas cosas que contaros en las 2 próximas horas. No os vayáis, no desconectéis, simplemente levantaros para beber un poquito de algo y aquí os veo en nada, en escasamente 2 minutitos, aquí en Miradas Viajeras.